Hola a todos, estamos en Química para Bachiller. Hoy traigo un vídeo de formulación inorgánica. Como sabéis, la IUPA en 2005 hizo una revisión y estableció unas nuevas nomenclaturas para nombrar los compuestos inorgánicos. Ahora tenemos la nomenclatura tradicional, anterior a la IUPA 2005, y como nueva nomenclatura las sistemáticas, que son nomenclatura de composición o estequiométrica, nomenclatura de sustitución y nomenclatura de adición. Lo que tenemos que tener en cuenta al nombrar los compuestos es que vamos a utilizar dos tipos de prefijos multiplicadores, dependiendo si el compuesto es simple o complejo. Para un compuesto simple los prefijos son mono, di, tri, tetra, y para los complejos bis, tris, tetraquis. Tenemos que tener claro el número de oxidación de los elementos. Podéis visitar mi página para tener una información más detallada. Por último, tenemos que tener en cuenta la secuencia para formular, que te dice la posición de los elementos al formular, colocándose a la derecha el elemento que aparece antes en la secuencia. Hoy vamos a formular óxidos. Los óxidos son compuestos binarios formados por dos elementos. El oxígeno y el otro elemento puede ser un metal o un no metal. Su fórmula general es de esta forma, donde X puede ser un metal o un no metal. El X pequeña es el número de oxidación del elemento X. Este es el oxígeno y el O, que es el número de oxidación del oxígeno, que es 2 menos. El oxígeno en los óxidos actúa así. Vamos a empezar. Este tipo de compuestos lo vamos a nombrar a partir de la nomenclatura de composición estequiométrica con prefijos multiplicadores, que sería prefijo óxido más de prefijo elemento. Caso particular del prefijo mono. Solo se coloca cuando sea necesario para que la fórmula no lleve equivocación. Lo veremos mejor con ejemplos. Y también vamos a utilizar la nomenclatura de composición con número de oxidación o carga, que también se conoce como stock, que sería óxido de elemento y entre paréntesis el número de oxidación o carga. Pero si el elemento solo tiene un número de oxidación, entonces no se pone el paréntesis. También tenemos que hablar del caso particular del grupo 17, el de los halógenos. Como están delante en la secuencia, se nombran de otra forma. Esto lo veremos también con ejemplos. Vamos a empezar con el calcio. El calcio es de esta forma. Entonces lo que ponemos es el calcio más el oxígeno. Entonces intercambiamos los números sin tener en cuenta los signos. Entonces esto sería que al simplificar se quedaría así. ¿Cómo nombrarlo? Pues primero vamos a utilizar los prefijos multiplicadores, que te dice que es prefijo óxido de prefijo elemento. En nuestro caso sería monóxido de calcio. Pero ¿qué ocurre aquí? Que como el calcio solo tiene un número de oxidación, solo hay un compuesto y entonces no hace falta poner el prefijo mono, por lo que realmente se llama óxido de calcio. Con la nomenclatura de composición con número de oxidación sería óxido de calcio y entre paréntesis y en números romanos las cargas. Pero como hemos dicho antes, como el calcio solo tiene un número de oxidación, el paréntesis no se pone. Entonces se llamaría óxido de calcio, igual que en el caso anterior. Y con número de carga sería óxido de calcio y la forma de colocar la carga sería así. Pero al igual que en el caso anterior, como solo tiene un número de oxidación, sería así. En los tres casos se llamaría igual, óxido de calcio.
Vamos ahora con el cobre. El cobre tiene dos estados de oxidación. Sería, el cobre tiene el +1 y el +2. Vamos a empezar con el cobre con el número de oxidación 1, que sería, si lo mezclamos, si lo juntamos con el oxígeno, entonces intercambiamos, sería Cu2O. ¿Cómo nombramos este compuesto? Pues hemos dicho primero con prefijos multiplicadores, que sería prefijo monóxido de dicobre, pero este compuesto normalmente se llama óxido de dicobre, porque el mono normalmente se suele obviar. A partir del número de oxidación sería óxido de cobre, hemos dicho 1, pues así, y con carga sería óxido de cobre 1 más. Al poner la carga se suele poner con el signo positivo detrás. Vamos ahora con el cobre 2, pues sería el cobre +2 más el oxígeno -2, intercambiamos, sería Cu2O2, pero que al simplificar sería así. Para nombrar el compuesto, con la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, sería monóxido de cobre, pero también se dice óxido de cobre. Segundo, con la nomenclatura de composición con número de oxidación o carga, sería óxido de cobre y entre paréntesis y en número romano el número de oxidación, y en el caso de carga sería óxido de cobre 2 más. Vamos con último, con la plata. La plata tiene un estado de oxidación, que es el 1 más. Entonces sería, si yo cojo la plata más el oxígeno, intercambiamos uno aquí y este aquí abajo, y sería Ag2O. Para nombrarlo con prefijos multiplicadores sería monóxido de diplata, prefijo di porque hay dos, que esto también se conoce como óxido de diplata. Y con número de oxidación o carga sería óxido de plata 1. Pero, como hemos explicado antes, al tener solo un número de oxidación es óxido de plata. Y con número de carga pasaría igual, sería óxido de plata 1 más, pero como solo tiene un estado de oxidación sería óxido de plata. Y ahora, para terminar, vamos con el caso de los halógenos. El caso de los halógenos, hemos dicho que se nombra de distintas formas, y esta forma es, para el bromo, por ejemplo, con número de oxidación 3 tendríamos que el bromo +3 más el oxígeno -2 intercambiamos
como el bromo está por delante en la secuencia, se coloca más a la derecha. Entonces sería O3 Br2 y se nombraría como dibromuro de trioxígeno. ¿Qué ocurría antes de la yupa? 2005 pues sería el bromo 3 más el oxígeno menos 2, intercambiamos, pero el óxido se ponía a la derecha. Entonces sería Br2 o 3 y para nombrarlo sería trióxido de dibromo. Y por último, con el yodo, por ejemplo, con este tenemos que el yodo más 7 más el oxígeno, intercambiamos como la secuencia está antes, colocamos primero el oxígeno, O7 y 2. Y para nombrarlo sería diioduro de pentaoxígeno. Y anterior a la yupa sería el yodo más el oxígeno, pero ahora colocamos a la derecha el oxígeno, entonces sería yo así o 7 y para nombrarlo sería óxido de diyodo. Hasta aquí el ejercicio de hoy. No olvides suscribirte a mi canal si te ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.